Satoshi maniáticos, hermanos del mercado, comunidad que nunca duerme aunque sea sábado, aquí seguimos en el criptoespacio profundo, leyendo las velas como señales de guerra y resistiendo cada sacudida del mercado. Y ojo, porque cuando parece que el mercado descansa, en realidad se prepara la trampa más peligrosa, limpiar al pequeño inversor para que las ballenas acumulen en silencio. Hoy no vamos a hablar de lo que ya está en los titulares, vamos a descifrar lo que los datos en cadena nos gritan y que los grandes prefieren ocultar. Así que, no bajen la guardia. Mientras tanto, el verdadero juego se juega fuera de los titulares. Este movimiento institucional no fue anunciado, pero los datos en cadena lo gritan. Bitcoin acaba de perder un soporte clave que llevaba sosteniendo al mercado. Muchos gritan: esto se acabó, el ciclo alcista murió. Pero, ¿saben qué? Lo hemos visto antes, y siempre fue la misma jugada, una falsificación clásica de BTC para barrer stops y dejar fuera al pequeño inversor. Mientras tanto, MicroStrategy sigue acumulando como si los satoshis fueran oxígeno. Y ojo a este detalle, cada vez que Saylor compró en medio del pánico, el mercado terminó girando a su favor. Así que la gran pregunta hoy es: ¿estamos ante el inicio de una caída real, o simplemente en la antesala de la trampa más peligrosa para los osos? Bitcoin pierde soporte plurianual. Bitcoin, BTC, rompió un soporte clave que llevaba sosteniendo el mercado. Muchos lo interpretan como señal de debilidad, pero los datos en cadena cuentan otra historia. Mientras los minoristas venden en pánico, las ballenas y MicroStrategy siguen acumulando. Michael Saylor sumó más BTC esta semana, confirmando que la estrategia institucional es clara: comprar miedo. ¿Estamos frente a una trampa de osos clásica para limpiar al pequeño inversor y preparar el terreno rumbo a los $100.000? Choque de titanes. Peter Thiel vs Michael Saylor. Peter Thiel, el fundador de PayPal, lanzó críticas veladas contra la estrategia de atesoramiento masivo de Bitcoin que lidera Michael Saylor con MicroStrategy. Mientras Saylor ve a BTC como el activo definitivo de tesorería, Thiel advierte que podría convertirse en una burbuja peligrosa. Este choque no es solo de visiones, es una batalla institucional por definir el papel de Bitcoin en la próxima década, reserva estratégica o bomba especulativa. ETF de BTC y ETH sufren salidas bajo presión inflacionaria de Trump. Los ETF al contado de Bitcoin y Ethereum registraron salidas significativas esta semana, justo cuando Donald Trump reactivó los aranceles que amenazan con disparar la inflación en Estados Unidos. El mercado interpreta que el maquillaje regulatorio de los ETF no es suficiente para frenar la presión macroeconómica. Sin embargo, analistas on-chain advierten: estas salidas podrían ser simples redistribuciones institucionales disfrazadas de debilidad. Bitcoin rumbo a 100.000 en medio del déficit USA y la crisis bancaria en China. El déficit comercial de Estados Unidos alcanzó niveles alarmantes, mientras bancos regionales en China muestran grietas en su liquidez. Estos dos focos de tensión global reactivan el interés en Bitcoin como refugio alternativo. Algunos modelos proyectan que, en este contexto de fragilidad sistémica, BTC podría acelerar su camino hacia los $100.000 mucho antes de lo previsto. La guerra financiera ya no se libra solo en Wall Street, Pekín también está en el tablero. Elisa Labs demanda a xAI de Elon Musk. En el frente tecnológico, la startup Agentic AI Elisa Labs presentó una demanda contra xAI, la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, alegando apropiación indebida de propiedad intelectual. Este choque refleja que la batalla por la IA no es un juego secundario, se está convirtiendo en un eje central de poder, tan estratégico como la guerra por el dinero digital. El mensaje es claro: las próximas décadas estarán marcadas por dos campos de batalla paralelos, el financiero con Bitcoin y el tecnológico con la inteligencia artificial. Análisis técnico, sábado, la caída peligrosa, Bitcoin, precio actual, entre $108.600 y $108.900 estadounidenses. Variación en, más 0,4% rango intradía,
mínimo en $107.370 y máximo en $108.928. El precio se mantiene lateral en torno a los 108.109K. Una consolidación que refleja incertidumbre, pero sin desequilibrios extremos en ningún sentido. Ojo a una posible caída por debajo de los $107K, especialmente si los holders a corto plazo se desalientan. Bitcoin parece dormir en sábado, pero ese letargo es peligroso. El soporte en 107K podría romperse si los traders descuidan el riesgo, y podrían terminar liquidados. Ethereum. Precio actual. Entre $4.360 y $4 estadounidenses con 380 centavos, variación en más 1,1%. Un rally leve, con fuerza técnica emergente. CoinDesk muestra alza, y TradingView observa proyección hacia los $4.800, $5.000 estadounidenses si supera la zona de soporte en los $4.050, $4.100 estadounidenses. Ethereum no se detiene ni siquiera en fin de semana, supera resistencia tras resistencia, y si rompe los $4.400, el camino hacia los $5 podría abrirse. Solana. Precio actual. Entre $200 y $205 estadounidenses, variación en 2,4, caída del -4% aprox. Volumen trading, $8, 10 miles de dólares millones cada día. Correlación bajista fuerte, bajando desde niveles superiores, posible corrección técnica luego del rally semanal. Solana está sudando, bajó mientras el resto resiste. Ojo a su hodling. Si no sostiene los $200, podríamos ver testeo en $190. Ripple. Precio actual, entre $2.80 y $2 estadounidenses con 83 centavos, variación en baja ligera de -1% a -1,5%, acción lateral, consolidando entre $2.70 y $3.20. Ojo al triángulo que acecha, podría preceder un breakout firme. XRP mueve poco, pero este rango acotado podría explotar pronto. Los peces grandes preparan su jugada breakout a $3 pleno en camino. Dogecoin. Precio actual, entre 214 centavos y $217. Variación en ligera suba de más 0,5% a más 0,8%, movimiento tímido, con impulso social reflejado en filtraciones de volumen. No hay sustento técnico, pero más atención podría moverlo. DOGE revivió por redes sociales, más 0,5%, nada explosivo, pero recuerda que un solo tuit puede volar su precio de nuevo. Mientras todos miran titulares vacíos, en la sombra se mueven piezas clave. Algunos países están ajustando sus leyes fiscales y eso golpea de lleno al ecosistema DeFi y a varias criptoempresas locales. ¿El resultado? Exchanges que replantean su estrategia y una volatilidad inesperada en Solana, Sol y Ripple, XRP. Estados Unidos. Déficit comercial y ETF bajo presión. El déficit comercial de Estados Unidos sigue creciendo y, en paralelo, los ETF al contado de BTC y ETH registran salidas. Esto indica que los grandes inversores ajustan posiciones mientras la inflación bajo los aranceles de Trump altera la liquidez institucional. Por consiguiente, la volatilidad no es casual. Cada movimiento de BTC hacia los $100.000 estadounidenses refleja la tensión entre la política fiscal y la estrategia silenciosa de los jugadores institucionales. Problemas bancarios y repercusiones globales. Mientras tanto, los problemas en bancos chinos generan alarma global. Los inversores temen que restricciones y quiebras puedan afectar la entrada de liquidez en exchanges asiáticos y, por ende, impacten los flujos de altcoins como Sol y XRP. Así que, aunque el mercado parezca tranquilo, las estructuras de soporte se preparan para una posible reacción en cadena. En consecuencia, los movimientos regulatorios y económicos están creando oportunidades para acumulación silenciosa, las ballenas. Y empresas como MicroStrategy aprovechan estos momentos para consolidar posiciones. Mientras los titulares distraen, el verdadero juego se juega en los datos que pocos leen.
Cada retroceso, cada salida de ETF, cada caída aparente es un mensaje para los que entienden el campo de batalla cripto. Así que, no bajen la guardia, Satoshi maniáticos. Cada noticia política es una vela que nos da señales, y cada movimiento estratégico es una batalla silenciosa que está por decidir el próximo rally hacia los $100.000. Vale la pena destacar que el mercado del fin de semana es más silencioso, pero no menos estratégico. Mientras muchos descansan, los grandes jugadores mueven sus piezas con precisión quirúrgica, y cada movimiento cuenta. El soporte no es un piso. Es una trinchera de acumulación institucional. Cada retroceso que ves es en realidad una oportunidad que las ballenas utilizan para reforzar su posición. Lo que parece calma es, en realidad, un campo de batalla silencioso donde los que entienden el juego acumulan mientras otros se confían. Fíjate que incluso altcoins como Sol y XRP muestran movimientos que conectan directamente con noticias de adopción y acumulación, Sol con su crecimiento en gaming y Web3, XRP consolidando su presencia en remesas internacionales y mercados donde el dólar es débil. Esto no es casualidad, cada vela refleja decisiones estratégicas y señales que solo los atentos pueden leer. Por consiguiente, cada retroceso, cada impulso, cada movimiento de los ETFs o de los grandes inversores no es un simple número, es una señal para los que están atentos. Este fin de semana, Satoshi maniáticos, es una ventana perfecta para interpretar la estrategia institucional y entender dónde se está reconfigurando el poder en el criptoespacio. Así que mantén tu visión y ventaja, cada vela es una lección, cada día una batalla. El mercado no duerme, y los que leen las señales saben cuándo atacar y cuándo acumular. Por lo tanto, suscríbete y únete a esta resistencia en el criptoespacio profundo. Cada vela es una señal, cada día una batalla. Revisa estrategias en Bybit y Pionex, mantente alerta y no dejes que las ballenas jueguen sin ti. La guerra cripto es silenciosa. Criptonautas, hasta aquí la batalla de hoy, mañana nos vemos en las trincheras.